En lo profundo de la campiña, en un pequeño pueblo aislado del bullicio de la civilización, la quietud de las noches se veía perturbada por un misterio que atormentaba a sus habitantes. A pesar de su tranquilidad aparente, este lugar rural había sido escenario de una serie de asesinatos inexplicables que dejaban a la comunidad sumida en un terror incesante. El pueblo, enclavado entre colinas y rodeado de densos bosques, tenía una población de no más de 200 habitantes. A pesar de su tamaño modesto, los asesinatos ocurridos en los últimos meses superaban con creces las estadísticas de cualquier ciudad grande. La gente vivía con el miedo constante acechándolos, incapaces de comprender por qué este mal se cernía sobre ellos. Los aldeanos, desesperados por encontrar respuestas, recurrieron a la ayuda de psicólogos y criminólogos, pero las investigaciones no arrojaron resultados concluyentes. No había un patrón evidente en los asesinatos, las víctimas variaban en edad, género y antecedentes. No existían motivos aparentes, y las autopsias no revelaron ningún veneno o causa física que pudiera explicar las muertes. Pronto, el pueblo comenzó a temer que sus hogares estuvieran siendo visitados por una siniestra secta o que el agua que bebían estuviera contaminada, pero todas estas teorías se descartaron una por una. La tensión en el pueblo llegó a su punto máximo cuando las noticias de los asesinatos se propagaron y comenzaron a atraer la atención de los medios nacionales. Los periodistas llegaron en busca de historias sensacionales, pero solo encontraron una comunidad sumida en la desesperación y el misterio. Con el tiempo, las teorías más extravagantes comenzaron a circular. La gente del mundo esotérico y paranormal se sintió atraída por la inquietante atmósfera del lugar y se acercó a la investigación. Algunos hablaban de maldiciones ancestrales, otros de la influencia de la luna llena, y unos pocos incluso mencionaban la posibilidad de posesiones demoníacas. La iglesia local, inicialmente escéptica, comenzó a realizar exorcismos en un intento desesperado de aliviar la angustia que asolaba el pueblo. Sin embargo, los asesinatos continuaban, sin mostrar signos de detenerse. Cada vez más personas veían sombras y figuras extrañas en la oscuridad de la noche, y los sueños inquietantes llenaban sus noches de insomnio. La respuesta finalmente se desenterró de las profundidades del pasado. Hacía apenas unos meses, durante una exploración casual en busca de tesoros escondidos, se había descubierto una antigua cueva oculta cerca de la aldea. La noticia se había difundido rápidamente, y la cueva se había abierto al público para atraer a turistas y curiosos. Fue en este momento que las pesquisas de los habitantes y los expertos se centraron en la cueva como la posible fuente de sus problemas. ¿Qué secretos podía albergar ese oscuro agujero subterráneo que ahora se había convertido en un destino turístico? ¿Había algo dentro de esas profundidades que estaba causando los terribles asesinatos? Los aldeanos comenzaron a investigar la historia de la cueva y descubrieron que había sido sellada durante generaciones. Los rumores de que estaba maldita habían perdurado durante siglos, pero nadie había osado entrar en su interior hasta hace poco. La historia que rodeaba la cueva hablaba de un espíritu maligno, un ser que había sido condenado al abismo por sus terribles crímenes. A medida que se profundizaba en la investigación, se reveló que el espíritu malvado era conocido como el Errante. Según las leyendas locales, hace siglos, un hombre llamado Samuel Blackwood había llegado al pueblo con oscuros propósitos. Samuel, un hombre solitario y enigmático, había vivido en las sombras de la comunidad, tejiendo su red de engaños y corrupción. Cuando finalmente se descubrió su verdadera naturaleza y sus crímenes atroces, la ira del pueblo no tuvo límites. Samuel fue condenado a la muerte en la cueva maldita, donde se decía que su alma sería atrapada por la eternidad en las profundidades oscuras. Los aldeanos creían que esta condena aseguraría que nunca volvería a causar daño. Sin embargo, a medida que los años pasaban,
las historias sobre la cueva y el espíritu atrapado se convirtieron en leyendas olvidadas, hasta que el reciente descubrimiento de la cueva revivió esos temores. Los aldeanos comenzaron a preguntarse si Samuel Blackwood había encontrado una manera de liberarse de su prisión, si su espíritu había regresado en busca de venganza. La duda se apoderó de todos, y la comunidad se unió en un último esfuerzo por descubrir la verdad. Un grupo valiente de aldeanos, acompañados por expertos en lo paranormal, decidió aventurarse en las profundidades de la cueva maldita. Armados con linternas y protecciones espirituales, se adentraron en la oscuridad en busca de respuestas. Lo que encontraron en las profundidades de la cueva superó todas sus expectativas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que hablaban de rituales de exorcismo y purificación. En el centro de la cueva, había un altar oscuro adornado con velas quemadas y ofrendas que habían sido dejadas allí a lo largo de los años. Mientras exploraban más a fondo, el grupo comenzó a sentir una presencia malévola que los rodeaba. Sombras se movían en las paredes, y el aire estaba cargado de una energía ominosa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos en la cueva. Algo los acechaba, algo que había estado esperando durante siglos. La tensión en el grupo aumentaba con cada paso que daban. Cada vez más convencidos de que el espíritu de Samuel Blackwood había sido liberado de su prisión, se prepararon para enfrentarlo. Fue entonces cuando una voz susurrante comenzó a llenar la cueva, susurrando palabras ininteligibles y llenando sus mentes de terror. De repente, las luces de las linternas comenzaron a parpadear y a apagarse una por una. La oscuridad envolvió a los exploradores mientras la presencia malévola se hacía cada vez más fuerte. Gritos de pánico llenaron la cueva mientras luchaban por encontrar la salida. Cuando finalmente emergieron de las profundidades de la cueva, estaban temblando y horrorizados. Sabían que habían encontrado al espíritu de Samuel Blackwood, pero no habían logrado detenerlo. El misterio y la duda persistieron, ya que no podían estar seguros de si el espíritu regresaría para continuar su ola de asesinatos. La noticia de la incursión en la cueva maldita se extendió rápidamente por el pueblo, y el terror se apoderó de la comunidad. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron encontrar una solución definitiva al enigma que los acosaba. La posibilidad de que el espíritu de Samuel Blackwood estuviera suelto entre ellos, saltando de persona en persona para llevar a cabo su venganza, llenó sus noches de insomnio. El pueblo quedó marcado por el misterio y la incertidumbre, viviendo con el temor constante de que el errante pudiera regresar en cualquier momento. Las sombras de la noche y los susurros en la oscuridad se convirtieron en compañeros inquietantes para sus habitantes, mientras luchaban por comprender y enfrentar un mal ancestral que había sido despertado de su letargo en las profundidades de la cueva maldita.